Buenas tardes, soy Wilfredo Aguilar, aquí trayéndote el mensaje del día. Este día es mayo 25, lunes, ya empezamos la semana. Am, el mensaje del día es, tú agradas a Dios y tú agradas a Dios al fin podemos decir de que agradamos a Dios, que alcanzamos a agradar a Dios, no por algo que hicimos o porque no hemos hecho, sino porque lo que Cristo hizo, por lo que Cristo es. Eso es una gran victoria, poder decir que estamos uh, en lo correcto, que estamos en justificados, y que estamos agradando a Dios, um, por la fe, por la fe. No por las obras, sino por la fe. Um, Vamos a leer, vamos a estudiar. La idea de este mensaje de ahora es que puedas ver cómo van a haber dos cosas. Una es tu corazón, que significa básicamente lo que tú piensas, lo que sucede en el mundo de tu pensamiento, de lo que tú crees. Y lo otro es lo que sucede en lo que tú confiesas. Usualmente, um, con la boca se confiesa lo que se cree en el corazón. Por eso es que si quieres saber qué alguien cree, uh, solo escucha lo que hablan. Escucha lo que hablan, analiza lo que hablan y pues obtener una ventana al corazón de esa persona, a la mente, a lo que sucede. Jesús tenía la habilidad sobrenatural de ver los pensamientos, de percibir los pensamientos, y la gente no hablaba nada o no hacía ver con, tal vez sí lo hacía ver con el idioma del lenguaje del cuerpo, pero no lo hablaba, solo lo pensaban. Y sin embargo Jesús sabía sus pensamientos y les contestaba físicamente. Eso era algo increíble, que me imagino que las personas que Jesús les contestaba a los pensamientos han de haber pensado, qué interesante que él sabe lo que estoy pensando. Entonces, en el mundo, ¿qué sucede en el mundo de nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en el mundo invisible que nadie escucha, que nadie ve? Ah, y lo que confesamos con nuestra boca, lo que hablamos, esas dos cosas van a ser parte de agradar a Dios por fe. Ahora vamos a instalar el nuevo pensamiento en tu mente, en tu corazón, acerca de agradar a Dios, para que tú te sientas convencido de que estás agradando a Dios, y poder vivir bajo esos pensamientos, creyendo eso en tu corazón. Dice en Hebreos 5, 11:5, le puse el 6, pero vamos a quitarle el 6. En Hebreos 11:5, en español, usando la Reina Valera, um, dice, por la fe, uh, dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. O sea, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de agradar a Dios. Este evento lo leemos en Génesis 5, del 22 al 24, o el 25, no estoy muy seguro, pero ahí vemos que a Enoc le costó 300 años caminar con Dios, y en esos 300 años agradó a Dios por la fe, y Enoc experimentó el rapto. Fue llevado al cielo. Ese es el rapto de la iglesia, ese es el rapto que la iglesia espera. Lo único es que la iglesia no está caminando por fe, la iglesia está caminando por sus obras. Quieren agradar a Dios de la misma manera que Israel quería agradar a Dios,
a través de la ley de Moisés, a través de sus obras, a través de leer, de orar, de ayunar, de vigilar, de todo, de cantar, todo eso es parte de los sacrificios que uno hace con el propósito de que Dios se agrade de uno. Pero aquí vamos a ver una justicia diferente que ni aún en Enoc por la fe le costó 300 años de caminar. Pero vamos a ver el poder de Cristo, el poder de su nombre, el poder de su obra. Se cree que Jesús vivió aproximadamente unos 30 años. Muchos creen que fueron 3 años de ministerio. Hay otro grupo que piensan que fue como un año. El año agradable de Dios, el año de jubileo. Si fueron 1 año, 3 años, no fue mucho, fue un ministerio corto. Sin embargo, Jesús dio el testimonio de agradar a Dios. Era el Cordero de Dios sin pecado, y pudo Dios usarlo para que por medio de él nosotros pudiéramos también agradar a Dios. De lo contrario, estábamos perdidos. Muy pocos se salvarían. Saber cómo sería, ni me lo quiero ni imaginar. Pero ahora por Cristo nosotros podemos dar testimonio de que agradamos a Dios, de que verdaderamente agradamos a Dios. Y eso es a través de 2 cosas: creer en el corazón y confesar. Pero vamos a ver qué es eso, porque Pablo le llama la justicia que es por fe. En esta justicia no se hace porque si estás pensando y si hablas, eso no es que hagas algo. Hacer algo sería: piensas, hablas y lo haces. Pero no, en este caso no es así, sino en este caso es: piensas en Cristo, hablas de Cristo y lo haces, y Dios lo hace a través de ti. No lo puedes hacer tú. Y esta justicia de fe agrada a Dios, porque no fue Enoc que se trasladó él mismo y él se fue al cielo. Dios lo llevó, Dios lo salvó, Dios no permitió que viera muerte. ¿Por qué? Porque agradó a Dios, caminó con Dios 300 años, pero ahora tú, a través de la fe, instantáneamente, ahorita en este momento, tú vas a dar testimonio de que agradas a Dios. Entonces, el mensaje de la justicia. Vamos a pensar en la justicia. Aquí la Biblia le llama justicia, en otras, en inglés es righteousness o justice. Pero esta justicia, básicamente lo que está hablando es de que seas aceptable ante Dios. Que seas aceptable, que Dios te mire y diga: me agrada, me complace, hace lo que yo quiero. Esa es la idea. Esa es la idea de esta palabra justicia. Entonces, cuando Pablo agarra los pasajes de Moisés, lo que Moisés escribió, él dice, versículo 5, porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, ¿cuáles cosas? La ley, los 10 mandamientos, el agradar a Dios, de lo que Él ordena, su ley. Entonces, el que haga esas cosas vivirá. No solo el que las escuche o el que las lea, el que las haga. Entonces, esa era la clave de agradar a Dios. Y instantáneamente Israel se lanzó a buscar esa justicia por obras de la carne, a tratar de lograrlo. Y no estaban solos, estaban con gloria. Veían la nube de fuego en la noche, la nube en el día. Veían maná, me imagino que miraban ángeles, campamentos de ángeles, miraban la protección de Dios, oían la voz de Dios. Ese no eran personas carnales. Como muchas veces uno piensa decir: no, ese pueblo de Israel era que recibió la ley de Moisés, no la hicieron, qué bárbaro. No, ese pueblo
buscó por las obras de la carne tratar de agradar a Dios, acompañado de la gloria momentánea o temporal que tenían a través de sus mandamientos. Y sin embargo, dice Pablo que Moisés escribe: el que haga, ese obtiene la justicia, agrada a Dios. Va a tener ese mismo testimonio que tuvo Enoc de agradar a Dios, caminar con Dios. Ese mismo testimonio lo va a tener el que cumpla los mandamientos. Pero la justicia, dice que es por fe, dice así, totalmente diferente. No es la misma justicia que habló Moisés. Ahora Pablo habla otra justicia, que esta justicia es la que nos interesa. Dice: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. En la Iglesia Católica hay costumbres donde se camina de rodillas, buscando agradar a Dios, buscando un milagro de Dios, buscando que Dios se agrade de ellos. Y es un gran sacrificio que hacen de caminar de rodillas por mías. Y aunque ellos se puedan sentir bien en la carne, no necesariamente dan testimonio de agradar a Dios. No es la manera de agradar a Dios. Pablo aquí le escribe cómo se agrada a Dios, cómo se da testimonio de agradar a Dios. Dice, o sea, no busques tratar de ir al cielo. Eso es hacer descender a Cristo. No busques tratar de ir a lo más profundo de la tierra. Eso es hacer ascender a Cristo. Dice Pablo: pero cerca de ti está la palabra, que es lo más poderoso de Dios, la palabra. Dice: en tu corazón y en tu boca. Entonces ahora la justicia de Dios, como tú agradas a Dios, está tan cerca de ti, que no requiere obras. Y cuando lo haces, el cielo se mueve a tu favor y Dios da testimonio de que tú estás agradando a Dios. Y vamos a ver la dinámica de entre lo que crees, de lo que piensas en tu mente, que sucede en tu interior, y lo que confiesas en tu corazón. Y van a ver, son dos cosas que se tienen que hacer. Aquí dice, versículo 8: más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe. ¿Qué es la palabra de fe? La justicia que se cree en el corazón y la salvación que se confiesa con la boca. ¿Y qué es eso? ¿Qué clase de justicia es? ¿Qué significa esa justicia? Bueno, aquí va a decir: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí está la justicia. Pues la Escritura dice que todo aquel que en él cree no será avergonzado. Ahora aquí dice, bueno, en versículo 11, pues la Escritura dice: todo aquel que cree en él creyere no será avergonzado. Versículo 12: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí viene la clave. Versículo 14: ¿cómo pues invocarán en quien no han creído? Me pasé. Versículo 9. Aquí esa es la clave. Versículo 9: que si confesares con tu boca, o sea, hablar inaudiblemente, que Jesús es el Señor. Esta palabra Señor es Dios, Jehová. Ese es el nombre del que le llaman los judíos Hashem, el nombre que no pueden mencionar. Esta palabra es eso, que Jesús es Hashem, el nombre Jehová. Dice: si confesares, dice el 9, que Jesús es Jehová, y creyeres, aquí está la justicia, y creyeres en tu corazón, el mundo de tus pensamientos, que si tú crees que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvos. Que Dios le levantó. Entonces, si tú confiesas con tu boca que Jesús
ese Señor, que Jesús es Jehová, es Hashem, el nombre, y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, hay dos cosas aquí interesantes, porque si tú crees que Jesús es Hashem y la segunda, que Dios le levantó de entre los muertos, entonces vemos la dinámica que la palabra hebrea aquí de Dios es Elohim. Y en la palabra Elohim incluye Dios, el Dios supremo, y los ángeles. Por eso es que cuando Jesús resucita, dice que un ángel descendió del cielo, se sentó sobre la roca. Dice que las mujeres que vinieron a la tumba vieron ángeles. Había una manifestación de ángeles para la resurrección de Cristo. Entonces significa que ángeles fueron los que resucitaron a Jesús, que lo levantaron de los muertos. Aunque Jesús dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Pero eso es lo que es Elohim. Eso es lo que es Elohim. Por eso el nombre favorito de Isaías es Jehová de los ejércitos. Y los ejércitos son los ángeles. Los ángeles. Entonces, aquí está la justicia de Dios. Creer en tu corazón que Elohim lo levantó de entre los muertos. Y confesar que Jesús es Jehová. Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Entonces aquí está esa es la justicia. Ya no tienes que caminar como en 300 años para agradar a Dios. O no tienes que cumplir toda la ley como dijo Moisés. Ahora la justicia de fe es totalmente diferente. Es la palabra de fe. Que Jesús es Jehová. Y Él se encarga. Por su obra. Nosotros somos justificados. Es Jesús nuestra justicia, nuestro derecho de poder agradar a Dios. Por la fe agradamos a Dios. Por lo que creemos y confesamos, agradamos a Dios. Y eso es que Jesús es Jehová y que Dios le levantó de entre los muertos. Esa es la fe. Esa es la fe que nosotros predicamos. Más adelante Pablo habla y dice, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues es la escritura que dice, todo aquel que creyera en él no será avergonzado. Ahí está la clave, creyera en Jesús. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que el Señor de todos es rico para con todo lo que le invocan. No porque te salve a ti, Dios se quede sin recursos. No, te puede salvar a ti, me salva a mí y salva a billones de personas más, y todavía le queda mucho recurso, porque Él es rico. Y dice, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel que cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber alguien que les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies del que anuncia la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Esa es una gran victoria, poder llegar a ti por medio de este video, hablarte de Cristo Jesús, en mostrarte cómo puedes agradar a Dios instantáneamente, sin pasar años y años tratando de agradar a Dios o sin tratar de cumplir los mandamientos de Moisés, como por la fe en Cristo Jesús, confesando que Jesús es Dios, es Jehová, no es Dios, que confesando que Jesús es Jehová, y que Dios le levantó de entre los muertos. Si tú crees eso en tu corazón, que Dios lo levantó de entre los muertos, eres salvo. Esa es la palabra de fe que predicamos, que hablamos, y que se va a empezar a manifestar. Yo declaro que hay manifestación de ángeles en tu vida, que Dios se manifiesta en tu vida, en tus finanzas, en tu salud, en tu cuerpo. Yo declaro que Jesús es Jehová y que Dios lo levantó de entre los muertos. Y por nuestra fe, porque agradamos a Dios, porque damos testimonio de que agradamos a Dios, ahora entonces vemos el cielo moverse a nuestro favor en el majestuoso nombre de Jesús. ¡Qué bendición! Eso es todo por el día de hoy. Gracias por sintonizar. Estamos
empezando a compartir estos videos en los grupos, especialmente los grupos de gracia, los grupos que creen que somos salvos por gracia y que agradamos a Dios por gracia. Un saludo para todas las personas. Gracias a los administradores que han aceptado mi invitación y que permiten los videos que estén en sus grupos, y así podamos expandir este mensaje de buenas nuevas para todos, para decirles que ahora en Cristo podemos agradar a Dios, y somos salvos por gracia y agradamos a Dios por gracia. Así que qué bendición. Si estás en YouTube, si encuentras este video por YouTube o por mi blog de mi página de internet, Dios te bendiga. Comparte este video. Dios nos ha dado las redes para compartir esta buena noticia, para poder invocar el nombre de Jesús, para poder decir que Jesús es Jehová de los ejércitos. Él es el Dios de Israel, el Dios que puede hacer un milagro por tu vida. Si estás en adicciones, Él te libera. Si estás con culpabilidad de pecado, Él te limpia con su palabra y Él te restaura. Él es Jehová de los ejércitos, y el que invoca su nombre no será avergonzado. Qué lindo. Así que eso es todo por el día de hoy. Gracias por sintonizarnos, y Dios te bendiga. Te veo mañana. Bye.